Bien, como les señalaba en el video anterior, es fundamental que lean la Constitución, entonces, Dei Verbum, para que puedan ir progresando y también así integrando en su acervo y formación los elementos y los conceptos, sobre todo, que van a ir acompañando el proceso que nosotros vamos a ir haciendo también de estudio acerca de la Biblia. Bueno, y finalmente, para terminar ya el tema del programa, eh, vamos a acercarnos a ciertos elementos que son parte también del lenguaje exegético. Esta palabra ya parece ser extraña. Exegético o exégesis, ¿no? De ahí proviene la palabra exégesis, E-X-E-G-E-S-I-S, exégesis. Es la manera como uno se aproxima al texto bíblico, es el estudio de la Biblia, del texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los exégetas o hablamos de la exégesis, estamos hablando de... El exégeta es el estudioso de los textos bíblicos, la persona que estudia el texto bíblico, aplicando ciertos elementos, ciertos criterios, ciertos instrumentos que nos van a ayudar como a dar con información valiosísima. Por ejemplo, ¿cuándo podría haberse escrito el libro del Génesis? ¿Cuándo se pudo haber redactado el libro del Deuteronomio? ¿Bajo qué influjo cultural o religioso? De alguna manera, los que se van acercando a través de ciertos métodos van entonces así precisando elementos que son interesantes a la hora de entender la teología que está detrás de los textos. Y a propósito de ello, vamos entonces a la última parte del curso. Digo la última, no en el sentido que sea lo último que vamos a ver, sino que la última gran unidad, que nos puede tomar de hecho mucho tiempo, muchas clases, que tiene que ver con la teología que está detrás de los libros o lo que los relatos nos quieren decir sobre distintas dimensiones de la vida humana. Vamos entonces a detenernos en el Pentateuco, que es una sección de 5 libros, de los que seguramente ustedes conocen muchos de ellos, o la mayoría, son poquitos dentro de todo, entonces son 5. Tenemos el Génesis, el Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Esos 5 libros componen lo que se denomina entonces el Pentateuco. Vamos a analizar un poco la teología que está detrás de algunos relatos emblemáticos, sobre todo del Génesis y del Éxodo. Por eso les pedía que ya empezaran a leer, sobre todo el capítulo 1 y 2 del Génesis y del 1 al 3 del Éxodo. Si tienen el tiempo y la disposición para leer más, avanzar más, por favor háganlo, ¿ya? No se detengan. Lo importante de este curso es que ustedes vayan soltando la mano, por decirlo de alguna manera, o soltando los prejuicios y acercándose más a la Biblia. Y no importa si ya lo han leído, vuelvan a leer porque siempre hay algo, un matiz, una palabra, la descripción de un momento, terceros personajes a veces, terceras personas que están ahí también deambulando dentro del texto. Es bueno de alguna manera aproximarse a eso. Bien, entonces después vamos a ver cuáles son los libros históricos o los que se denominan bajo los que este paraguas alberga, ¿no? Qué libros son los que se consideran históricos, y veremos algo también en particular de uno de ellos, del libro de Samuel. Vamos a hablar de la literatura sapiencial, de la cual voy a destacar sobre todo el libro de Job, que es de una teología muy, muy profunda, humana, y que viene muy bien, sobre todo en los momentos que estamos viviendo hoy en día. De la literatura poética vamos a rescatar el Cantar de los Cantares y los Salmos, como la poesía también es una clave para hablar de Dios. Es interesante entender que cuando el autor sagrado se dispone a que la inspiración, el Espíritu de Dios lo mueva para escribir, ¿no? El espíritu va a asumir las condiciones culturales del autor y también los gustos, su pluma, por decirlo de alguna manera. Entonces, el autor es como un instrumento en ese sentido y dispone de sus capacidades para poder
hablarle de Dios desde lo que Él es o de lo que Él tiene. Por lo tanto, la literatura poética dentro de la Biblia nos recuerda de dos cosas, nos recuerda dos cosas. Uno, que el arte es también un vehículo para hablar de Dios, ¿no? La poesía es un arte, el salmo es un canto, por lo tanto también es arte, ¿no? Poesía y canto y música eran dos vehículos para alabar a la deidad del pueblo judío, ¿no? Para alabar a su Dios. Entonces eso es lo importante, lo primero, que el arte sirve para alabar a Dios. Y segundo, que la narrativa bíblica posee, o más que la narrativa, la literatura bíblica posee un variado estilo y variado registro de formas literarias. Finalmente vamos a ver la literatura profética, analizando algunos profetas que son bien emblemáticos, sobre todo por su talante social, por su impacto religioso en los distintos momentos que les tocaron vivir. Y también vamos a profundizar sobre la literatura apocalíptica, porque curiosamente se cree que el Apocalipsis solo pertenece al Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, etc. Pero en verdad lo que llamamos Apocalipsis es un género literario. Es como lo que llamamos poema o poesía, es un estilo literario, un género literario. El Apocalipsis es entonces una forma de literalizar la experiencia de Dios también, ¿no? Resaltando sobre todo el lugar de Dios en la historia, como Señor de la historia. Eso es muy importante tenerlo ya desde estos inicios en consideración. El Dios de Israel Israel percibe a su Dios como el dueño de la historia, el Señor de la historia. De Él dependen los tiempos, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Bien, y entonces, dicho ya esto, tenemos la parte introductoria finalizada, digamos la presentación del programa. Ya vamos a empezar entonces con la introducción, que es lo que yo les señalaba en el video anterior. ¿Cuál es nuestra experiencia personal de la Biblia? ¿Cuáles son los problemas que nos ha causado la Biblia cuando también nos enfrentamos a ella en la lectura? Vamos entonces a dar el tiempo, imaginándonos que estamos en la clase, ¿no? Vamos a dar el tiempo, por lo menos unos 10 minutos, para detenernos con estas preguntas, y ustedes entonces me la van a responder enviándomelas por correo. ¿Yo? Eso vamos a hacer entonces para que lo podamos ir interactuando, para que esto no solo sea de un lado, ¿no? Sino que ustedes puedan mandarme la respuesta de estas preguntas. Repito, ¿cuál es nuestra experiencia personal de la Biblia? Y finalmente, ¿cuáles son los mayores problemas que me ha causado la Biblia? ¿No? Dificultades, ya expresé algunos, ¿no? Pueden ser dificultades literarias, éticas, mi conocimiento científico muchas veces se oponen o chocan, entran en contradicción con lo que la Biblia o con lo que me han enseñado sobre la Biblia. Ahí expláyense, bueno, no tanto tampoco, porque piensen que tengo que leer más de un correo. Y la única, digamos, lo que les pido para poder tener en consideración una lectura rápida es que ustedes en el tema del correo coloquen respuesta a introducción al Antiguo Testamento. Eso, ¿ya? Bien, entonces para ir ya finalizando este primer encuentro, este primer bloque, darle las gracias a cada uno y cada uno por el tiempo y el espacio que se van a dar para escucharme y de a poco empezar entonces a generar un momento ya de clase presencial que esperemos que lo tengamos. Por aquí empezarnos a conocer y a familiarizarnos. Ya les he puesto mi correo a disposición para que cualquier consulta y duda la puedan hacer a través de ahí. Eso sí, se los hago llegar de manera más privada a través de Ana María. Y quedo entonces en contacto con ustedes para que empecemos ya a ver de lleno el tema bíblico a partir de la próxima clase. No se olviden de leer entonces Génesis 1 y 2 o Éxodo del 1 al 3
leer o descargar la Constitución Dogmática Dei Verbum y mandarme por mail estas dos preguntas que yo les hice hace un rato atrás. ¿Cuál es nuestra experiencia personal de la Biblia y cuáles son los mayores problemas que me ha causado la lectura de la Biblia en mi experiencia de fe o en mi formación como laico? Muchas gracias y nos encontramos prontamente.